tardes, mi nombre es Priscila Nova Alcántara y yo les estaré hablando sobre lo que fue la ocupación militar de Estados Unidos. Esta fue en medio de un estado casi de guerra y también el imperialismo norteamericano invadió lo que fue el país y controló la tropa de área que se trasladó sin éxito a Santiago para tratar de combatir desde allá. También el Congreso nombró presidente provisional a Francisco Enríquez y Carvajal, quien vivía en Cuba, y este regresó para asumir el cargo. También como el ficticio gobierno dominicano no sería el 29 de noviembre del 1916. También la causa de la ocupación, la invasión no se produjo también porque el gobierno dominicano hubiera violado lo que fue la convención en el 1907. Como alegó el gobierno norteamericano, esa no fue más que una excusa política para justificar lo que fue la intervención. También la guerra mundial se disparó, lo que fue los precios del azúcar de casi $3 el quintal, y en el 1914 a $25 en el 1920. También aquí dice que las exportaciones de azúcar no fueron más, que pasaron de casi $5 millones a 45 millones en esos años. También dice aquí que en primera plena mundial, Estados Unidos también quería prevenir lo que fuera la influencia de otro imperialismo, o sea, que ellos buscaban fortalecer las posiciones en América Latina, donde podían proveerse lo que fueran de alimentos y materiales primas, en tanto tenían que desviar de sus recursos para la guerra. También en Dominicana el imperialismo norteamericano no entendió que había llegado la hora de despojar definitivamente a los países europeos, sobre todo a Alemania, que tenía lo que fue el 20% del comercio de exportación e importación en Dominicana. También la invasión dominicana fue la salida que encontró el imperialismo para que ésta pudiera imponer lo que fue el orden que los grupos políticos criollos no lograban establecer. También algunas de las medidas que hubieron en el gobierno invasor, dice aquí que fueron para imponer el orden, que esta buscaban lo que era garantizar el funcionamiento de Estado, es decir, que ellos buscaban un establecimiento en ese orden y también poder dar lo que fueran las fuerzas de ocupación que aplicaron la siguiente medida. Dice aquí que estas disolvieron lo que fueron las fuerzas regulares del ejército dominicano y las sustituyeron por tropas de Estados Unidos que asumieron lo que fueron la tarea de defensa y también orden público. También en el 1918 reorganizaron lo que fueron los cuerpos armados bajo propia dirección. Dice aquí que se creó lo que fuera así la Guardia Nacional, que luego pasó a llamarse Policía Nacional Dominicana. También dice aquí que para impulsar la economía se tomaron medidas que el Estado obviamente fueron más eficiente impulsarla por el desarrollo de la economía. Dice aquí que en esta, por ejemplo, lo que buscaba era ampliar el mercado nacional y abaratar lo que fuera la fuerza del trabajo mediante la mayor producción de alimentos y de su comercialización interna. También esta buscaba lo que era facilitar el transporte de mecánica, también intermitentemente, y hacia el exterior y reducir también costos. También esta buscaba lo que era trasladar mano de obra a lugares de producción, movilizar tropas a amplias zonas del país para poder imponer el orden. También dice aquí que para que llegaran a compañías azucareras norteamericanas, se despojó de sus tierras a muchos campesinos y hasta algunos terratenientes en la zona de plantación de azúcar y en lugares cercanos a ella, con el fin de desplazarlo. Hicieron que aprobaran algunas leyes. Dentro de esas leyes están lo que fueron la de impuesto a la propiedad territorial,
que proveía de recursos al gobierno y obligaba a muchos propietarios a vender su parcela debido a que no podían pagar el impuesto. También hubo aquí lo que fue la de registro de tierras, que obligaban a dividir terrenos comuneros y a despojar de sus tierras quienes no podían legalizarlas, eh, debido a que falsificaron muchos títulos para poder obtener las tierras. También para mantener el control de aduana, dice aquí que como las exportaciones aumentaron, lo que fuera para el 1920, lo que hizo es que se había pagado casi la deuda externa. También ante eso, la Convención del 1907 podían perder vigencia y el gobierno de Estados Unidos debía de entregar a la aduana. También dice aquí que para proteger las corporaciones se facilitó lo que fuera la contratación de mano de obra más barata. Dice aquí que sobre todo la de Haití, que el capital norteamericano en el negocio del azúcar. También hubo resistencia en la ocupación, lo que fueron los llamados gavilleros. Los llamados gavilleros también, estos fueron un grupo de norteamericanos armados que luchó contra la ocupación hasta el año 1922. También dice aquí que los gavilleros actuaban contra la dispersión como las organizaciones gavilleras y al mismo tiempo coordinaban lo que fue el ataque contra objetivos importantes. También dice aquí que el nacionalismo urbano, durante años de la ocupación hubo lo que fueron los sectores intelectuales urbanos, que aunque no con acciones armadas, el organismo también coordinador, pertenecían intelectuales como lo que fueron los hermanos Enríquez, Carvajal, Américo Lugo, Emiliano Tejera, Fabio Fiallo, Federico García, Godoy, entre otros. Ya el fin de la ocupación, dice aquí que ya para el 1924 se produjo lo que fue la desocupación norteamericana tras la firma de un plan entre Francisco Peinado, abogado conservador dominicano, y Charles Evans, secretario de Estado norteamericano. También alguna consecuencia que hubo de la ocupación, dice aquí que aumentó el peso de las relaciones capitalistas en la sociedad dominicana. Dice que también se modernizó lo que fueron las infraestructuras vial y se desarrolló el comercio exportador e importador. La industria azucarera pasó a ser controlada por el capital norteamericano. Se concentró la propiedad de tierras, se consolidó el papel dominante del imperialismo norteamericano. También se desnacionalizó lo que fue la fuerza del trabajo en la actividad azucarera. Se consolidó el mecanismo del endeudamiento externo del Estado dominicano. Y por último, se liquidó el caudillismo y se estableció el nuevo sistema político de dominación. Hasta aquí fue mi parte, gracias.